Escuchá esta historia. Provincia de Corrientes. La policía que incauta drogas en una camioneta. Hasta aquí está todo dentro de los parámetros normales. El tema es cómo escondían la mercadería. Habían hecho todo un doble piso en la camioneta, una Volkswagen Saverio, pero además habían ocultado en gran cantidad panes de marihuana adentro de los guardabarros de esta camioneta. Esto ocurrió en Itatí, provincia de Corrientes. Fíjense ustedes el trabajo de efectivos de prefectura, muy cerca de la ruta nacional número 12, casi a la altura del río Paraná. Sacaron los bulones de un falso piso, desarmaron estos compartimentos y miren lo que encontraron. 315 ladrillos de marihuana compactada, 148 kilos en total. ¿Cómo detectaron esto? Bueno, a simple vista, en la oscuridad, vieron que la camioneta se desplazaba por un camino de tierra, como dijimos, cerca de la ruta 12, cerca del río Paraná, hacia la zona de Itatí. Le dan la voz de alto a los conductores, eran dos hombres de nacionalidad argentina, pero escapan. Se monta un operativo cerrojo y ahí mismo los logran detener en la zona de la ruta 12. El juez Soto Dávila, el juez federal Carlos Vicente Soto Dávila, de ahí de Corrientes, ordena la detención de los dos sujetos, que se secuestre la camioneta y que se la abra completamente para ver si había droga. Y se encontraron con esto, ¿no? Una camioneta que en realidad era como una especie de caballito de Troya para guardar droga, ¿no? Además, el sobrepeso que tenía esa camioneta. Casi 150 kilos, Adrián. Casi 150 kilos de droga repartidos en 351 panes. Fíjate vos, qué ingenio y qué sabiduría, ¿no? Qué sapiencia tuvieron que tener para desmontar parte de la estructura original de esta camioneta para meter toda la droga bien compactada allí adentro, ¿no? En lugares donde, si no sabes, no la encontrás. Habilidades mal aplicadas, por supuesto, ¿no? Gracias.